Buenas tardes otra vez. Gracias por volver. Espero que no haya estado muy feo. No, pero con todo mi corazón y con las mejores intenciones siempre es retar. Si no, pues ¿qué estamos haciendo, verdad? Así es que todos crezcamos juntos y que avancemos y que aprendamos unos de los otros también. Hablando un poquito de currículum, voy a terminar la plática anterior y voy a hacer un resumencito de lo que tenía también planeado para ahorita. Y hablando de currículum, ¿saben qué? Volviendo a los clásicos, a la Grecia antigua, pues de ahí viene la palabra academia. La academia era la escuela de Platón, donde él daba filosofía, donde había las discusiones y todas estas discusiones abiertas en las que la gente compartía ideas y se retaban unos a los otros. Y eso es, de ahí viene la palabra academia, ¿no? Muy interesante, de ese contexto en particular. Pero voy a dar más 2 puntos de Platón y un poquito de su currículum para también tratar de pensar en el currículum de los clásicos, el currículum de los griegos, que eran los puntos importantes, que a lo mejor nos pudieran ayudar a tener una idea de que cómo podemos ir desarrollando estas ideas. Ahora, entre paréntesis, no acabamos de definir currículum porque no tuvimos tiempo, ¿verdad? Pero para nuestros propósitos ahorita vamos a enfocarnos en el currículum como el material que tenemos que ver, que tiene 2 propósitos. Uno, saber qué voy a hacer mañana y que me lleve más o menos paso a paso. Y 2, saber qué quiero al final para poder decidir cómo llegar. ¿Ok? Eso es más o menos la idea de un currículum que seguimos y en el que avanzamos. Ahora, muy interesantemente, Platón veía el mundo de dos partes de la realidad o del mundo: el mundo de las ideas y el mundo de la realidad. Y Platón decía algo así como: esto que está aquí no es real, esto es una sombra de la realidad que está del otro lado. Vivimos en el mundo de las sombras, decía él. Esto no es real, pero tenemos que buscar la realidad y ver cuál es la realidad, qué es real entonces y de dónde viene esto. Porque decía Platón, el ser humano no está muy preocupado por la eternidad de su alma. Y se me hace tan interesante porque dice la Biblia: no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven, pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. O sea que Platón andaba más o menos, tenía una idea de lo que es la realidad. Y yo creo que esto, pues la verdad es nada más una sombra. Es lo que dice la Biblia, que lo que no se ve es eterno. Y en eso es donde tenemos que poner nuestro enfoque, en lo que no se ve, en lo eterno, en nuestra alma, en la eternidad de nuestra alma, en la eternidad de nuestra vida. Entonces, yo me inspiro un poquito en las ideas del currículum de Platón, de su escuela, de la academia. Porque él tiene un currículum muy bien definido de cómo ir avanzando. Nosotros tenemos un currículum, el básico, por decir, es pues más o menos qué es lo que ves en primero de primaria, más o menos qué ves en segundo de primaria, más o menos qué ves en tercero de primaria, cuando empiezas a multiplicar, cuando empiezas a dividir, cuando empiezas a escribir, cuando empiezas a leer, y así te lo vas llevando. Es más o menos un currículum, ¿verdad?, que nos va llevando. Entonces Platón tiene algunas ideas que les quiero compartir, porque finalmente también en las líneas de pensamiento en la educación está la línea de los clásicos. La gente que tengo muy queridos amigos también que aman a Dios, que han enfocado la educación de sus hijos por el rumbo de los clásicos, por llamarlo de alguna manera. ¿Y en qué se enfoca esto? Bueno, pues en el latín, enseñar latín. Hay gente en otros países que a sus hijos, como idioma extranjero, como aquí enseñamos mucho inglés, ¿no? Entonces, pero para ellos es el latín.
porque de latín se generan muchas cosas de conocimiento, de medicina, de otros idiomas, de los idiomas romances, las lenguas romances como el español, el italiano, el portugués, el francés, etc. Entonces como que hay en el mundo occidental, un currículum basado en los clásicos griegos, en el latín, es hasta cierto punto, mucha gente lo recomienda, mucha gente lo sigue, enfocándose más o menos en esa dirección. Entonces, ¿cuál es el currículum de Platón en su escuela? Él decía, a los 6 años empieza la educación formal, que no está muy descabellada la idea en comparación a cómo vivimos aquí nosotros también. A los 6 años la educación formal. Y los puntos más importantes serán la lectura, la escritura y la aritmética básica. ¿Okay? Una introducción a las matemáticas, aprender a leer y aprender a escribir. Ahí empiezas, que pues no está tan fuera de lo normal en nuestro contexto tampoco la idea. Por eso, de hecho, mucho de nuestro contexto viene todavía, históricamente hablando, de estos lugares, en lo que, cómo vivimos y cómo hacemos las cosas. Y esto está seguido, según este currículum de Platón, con la música y los deportes. Que el niño también se desarrolle musicalmente, que el niño se desarrolle en los deportes, que mueva su cuerpo también, que físicamente se desarrolle de una manera saludable también. Y más o menos esto hasta los 18 años. A los 18 años comienza ahora sí ya la educación física más formal. Y de ahí que los Juegos Olímpicos en Grecia y todo esto, en Atenas y todo eso, que de ahí vienen las Olimpiadas y el cuerpo sanamente sana y todo esto, que de alguna manera también te ayuda el desarrollo holístico del ser humano. Después, a los 21 años, comienzan los estudios superiores, ya las ciencias más duras, el entendimiento de la geografía y la historia, como pues la universidad, como lo vemos aquí, ¿no? Más o menos ese nivel que empiezas a entrar temas más fuertes, más específicos, más profundos. A los 30 años sigue todavía el currículum, y a los 30 años es ahora sí la filosofía y el civismo. Ya que tienes conocimiento básico, duro, un fundamento, ahora sí entonces empiezas a pensar en la filosofía, en el civismo, en lo que significa ser quien tú eres como individuo en tu contexto en el que vives. Y temas más profundos, ya que tienes 30 años, que empiezas a pensar en otras cosas más elevadas. Y dice Platón que a los 50 años ya finalmente puedes gobernar algo. Antes no. ¿De qué? La verdad es que se me hace interesante, porque a veces tenemos cada gobernador, líder o lo que sea, que a veces no hay suficiente conocimiento ni experiencia ni entendimiento de muchas cosas. Y estamos en lugares de liderazgo, pero a veces como que falta un poquito de desarrollo académico, físico, moral, espiritual, cívico, como ser humano, ¿verdad? Entonces, ahí es una línea muy interesante que se seguía desde aquel entonces y que de alguna manera la seguimos todavía nosotros. Entonces es interesante ver de dónde viene todo esto y ver cómo se desarrolla. No es difícil encontrar información en esto, puedes darle un Google y encuentras mucho de esto, el currículum clásico del desarrollo curricular en un nivel clásico, viniendo de los fundamentos griegos y de aquel tiempo. Ahora, eso es más o menos un poquito de la conclusión de lo que tenía anterior. Nada más quería terminar este pedacito del currículum para dejarles algo en la mano, para también pensar y que cada quien vaya decidiendo. A lo mejor es algo interesante que empezar a investigar también cómo esto beneficia. Hay un colegio cristiano privado en Austin, donde yo vivo, que tiene un fundamento muy fuerte en los clásicos y leen mucha literatura de los clásicos griegos y de los clásicos romanos y entonces son ideas que les quiero nada más dejar ahí, ¿verdad? Como algo que existe por ahí que
que la gente usa y aún desde niños, o sea, la enseñanza del latín. No sé si a ustedes les tocó, a mí me tocó llevar etimologías latinas y griegas en la preparatoria, a lo mejor a alguien más por ahí también, y a mí todavía me acuerdo y me sirvió mucho para muchas cosas. Tener un vocabulario más amplio y te ayuda a mejorar aún tu español, porque tienes un fundamento de latín y de griego, que son cosas interesantes que se las dejo por ahí nada más para que lo piensen. Ahora, muy interesante, voy a pasar a otro tema ya. La razón por la que me invitaron a venir aquí fue porque Carla y Homero Vite, amigos míos desde hace muchos, muchos años, de alguna manera me invitaron a compartir con algunos de los hijos de ustedes, del grupo de homeschool, de los de, ¿qué nivel eran? Como secundaria, ¿verdad? Algo así, el nivel de secundaria, para que les diera yo una clasecita en cuanto a la investigación. Porque como soy investigador, querían traer un experto en el área para que hablara con los muchachos de qué es la investigación y cómo se lleva a cabo. Entonces, les quiero platicar un poquito de lo que hice con ellos, que aparentemente a los muchachos les gustó y aparentemente a los papás parece que también, y de ahí platicamos y luego Ari y Servando nos sentamos también un día, platicamos y de ahí surgió la invitación para estar yo aquí. Entonces, ¿qué pasó ese día? ¿Qué hicimos que tuvo un efecto aparentemente positivo, al menos en ese momento, con los muchachos? Pues el punto es que alguien quería que yo enseñara de la investigación. Bueno, los pasos del método científico. Y si ya me conocen un poquito, pues te doy 5 pasos del método científico y te los aprendes de memoria. ¿Y qué? O son 5, o son 9, o son 7 y ok. Pero yo me fui con mis preguntas, con mi método socrático una vez más. Les di un pedazo de papel grande a los muchachos, les dije divídanlos en 4 y luego escriban la pregunta ¿qué? ¿Por qué? ¿Cómo? Ejemplo. Nada más. Les dije investigación. Júntense en grupitos de 2, agarren colores, marcadores, lápices y cada quien llene su póster de qué es la investigación, por qué existe, cuál es su propósito, cómo se ve en la vida real y dame un ejemplo. Y se quedaron todos, ¿dónde empiezo? No me estás dando nada. Y yo, precisamente. Y era con muchachos de secundaria. O sea, yo generalmente trabajo con universitarios, futuros maestros, pero esto se aplica a cualquier edad. Empezar a enseñar a los niños a cuestionar un concepto para entenderlo. Yo a mis alumnos les digo muchas veces en la universidad, si puedes decirme qué, por qué, cómo y un ejemplo de cualquier cosa, entonces sí la entiendes. Si no me puedes explicar esas 4 preguntas de cualquier cosa, entonces no la entiendes. ¿Qué es una silla? Pues donde te sientas. Me explico. Si aprendes a pensar de esa manera, a deconstruir cualquier contexto y cualquier concepto en relación a qué es, por qué existe, cuál es su propósito, cómo funciona, y dame un ejemplo. Ahí otra vez creo que algunos están escribiendo qué, por qué o su propósito, cómo y ejemplo. Contéstame esos 4 de lo que quieras, el tema que quieras introducir y presentar con tus muchachos, con tu hijo, con tu grupito, con quien trabajes. Si te contestan, como introducción a cualquier tema, ¿qué, por qué, cómo y ejemplo? ¿Qué son las matemáticas? ¿Qué son las matemáticas? ¿Por qué existen? Y empiezas otra vez con el mismo ciclo, me explico. Y como lo hicimos hace rato con educación, que ya hicimos el ejercicio, ya lo vivieron ustedes, pero lo puedes simplificar cuanto quieras para tus muchachos. Vamos a introducir el tema nuevo vamos a hablar de la historia de la Segunda Guerra Mundial. ¿Qué es la Segunda Guerra Mundial? ¿Me explico? Pues no sé nada. Bueno, a ver, algo te ha de sonar. Y empiezas a investigar un poquito con lo que ya sabes, lo que no sabes, y empiezas a ver los huecos y empiezas después a llenar. Ya, pero que el muchacho o la muchacha ya están enganchados de alguna manera con el tema. Ya, es que no entiendo por qué. Ándale, ya los tienes de tu lado. Me encanta cuando llegan conmigo y me dicen, es que no entiendo nada, ya lo leí 10 veces. Yo, ya lo leíste 10 veces. Perfecto. Ahora sí vamos a platicar porque ya sé que sabes de lo que voy a hablar. Y me pasa muy seguido porque les doy trabajo generalmente del tema que no hemos tocado y llegan frustrados. Y yo, exacto, así los quiero. Y no para mal, no para hacer sufrir a nadie, pero los tengo aquí. Y algunos bien contentos. Es que estuvo increíble, quiero platicar. Ándale, ya te tengo. Y otro enojadísimo, es que lo leí 10 veces y no entiendo nada.
Perfecto. Y eso cambia la dinámica de una clase con 1, 2 o 10 o 20 o 50 alumnos, no importa. Entonces ahí se los dejo también otro detallito que pueden ustedes empezar a pensar cómo ayudar a tus hijos, a tus alumnos, con quien trabajes a desarrollar cualquier tema de esa manera. Ahora voy un poquito a hablar ahora de escribí un artículo hace un poquito de tiempo, hace un tiempito, un par de años, en relación a mis experiencias, mis reflexiones personales, después de haber estado trabajando en Estambul. Yo viví en Estambul 7 años. Entonces, ¿qué es lo que yo reflexiono después de haber vivido en Estambul, trabajando en un lugar, en un contexto diferente, cultural, de idioma, de filosofía, de religión y de todo lo demás? Entonces, ¿qué aprendí yo de allí? Y les voy a compartir un poquito de esto, porque creo que esto se aplica a todos. Y ahorita van a ver por qué cuando veamos los temas. Mi primer punto de reflexión es ayudar a los alumnos a entender e internalizar, o como se diga, el concepto de la autoeficacia. Ahora, no tengo mucho tiempo para hacer el ejercicio de qué es autoeficacia, qué opinas y por qué. Les voy a decir un poquito yo, al cabo ya sabemos cómo se hace el ejercicio. Pues la autoeficacia a veces se confunde un poquito con ser efectivo, ser eficiente. Y no estamos hablando de eso, son conceptos diferentes. ¿Okay? El ser efectivo es hacer las cosas. ¿Vas a hacer esto? Se hace. Ser eficiente es vas a hacer esto y lo voy a hacer bien. Pero la autoeficacia es diferente. ¿Okay? Lo vamos a separar. La autoeficacia más bien se refiere a yo puedo hacerlo. Tengo la capacidad de hacer algo. Y desarrollas tu autoeficacia, en inglés es self-efficacy. Hay mucha literatura en eso en inglés. No he visto mucha en español, pero seguramente hay también. Y entonces, que el alumno sienta que tiene la capacidad de hacer algo, que salga de tu clase, de tu sesión, de tu tiempo en la sala de tu casa, pensando, puedo hacer esto. Entonces de ahí entra un poquito el tema de la motivación. No puedes poner algo tan alto que esto es imposible, o tan fácil que está facilito. Tienes que ponerlo arribita de la nariz para que nada más se quieran levantar tantito para agarrarlo. ¿Me explico? La motivación, insisto, lo voy a repetir, no algo imposible porque inmediatamente se desconectan, no algo inmensamente fácil porque inmediatamente se desconectan, pero algo nada más aquí, un pelito arriba, para mantener al alumno avanzando, a tu hijo, a tu hija avanzando en un poquito más de conocimiento. Y ahí ellos van agarrando ese sentido de autoeficacia. Sí puedo hacer esto, mira qué bueno. ¿Y cómo lo desarrollas? Pues ves a alguien más, mira, si él pudo, yo también puedo. Ya como que, o si escuchas la palabra de alguien diciéndote, oye, excelente, qué bueno eres para eso, te lo empiezas a creer, me explico. Y tus mismas experiencias, ¿cómo te sentiste por dentro? Ese sentimiento de satisfacción. Entonces, esos son parte de las maneras en las que se desarrolla la autoeficacia en los muchachos, y particularmente en nuestra parte. Oye, qué bien lo haces. Pues voy a hacerlo más. Pero ¿cómo se hace esto? Con práctica. Y yo siempre uso el ejemplo también. Ahora, como se dan cuenta, estoy siendo mucho más práctico en esta sesión para dejarles algo un poquito más sólido también. Se me fue la idea. Sí, la práctica, sí, gracias. Yo siempre les digo a los muchachos, ¿alguien juega deportes? Uno que otro. Más o menos una tercera parte del grupo a lo mejor le gusta el deporte. ¿Alguien música? Otra tercera parte del grupo pues toco un instrumento o esto. O algún arte, pintura o algo. Pues otro. Y más o menos les llegas a la mayoría de los muchachos con esas tres: arte, música, deportes. Y luego la siguiente pregunta es, como siempre, te vas un paso atrás para preparar para que luego te entiendan. Entonces le dices, a ver, ¿quién juega? Vamos a ir béisbol. ¿Le diste bien duro a la pelota y te echaste un home run la primera vez que bateaste? Pues no. Esa es la respuesta. Los que tocan música, ¿la primera vez que tocaste el instrumento ya tocaste una pieza completa? Pues no. Los que pintan,
¿La primera vez que dibujaste te salió perfecto el cuadro? Pues no. Es lo mismo. Vas a sacar algo mal en algún momento y no pasa nada. Y el alumno empieza a desarrollar ese sentido de autoeficacia pensando, ok, lo voy a sacar mal alguna vez mientras lo voy aprendiendo. No tengo que tener la perfección en la primera, porque es imposible, eso no existe. Pero tenemos esa tendencia a, pues mi hijo tiene que estar bien y sabérselo todo y que todo le salga bien y rápido. No, tienes que darle ese tiempo y un poquito de ánimo por tu lado, que la persona, que tu hijo o tu hija se sientan motivados, apreciados y que ellos mismos vean, pues mira, mis compañeros también lo pueden hacer y más o menos vamos iguales. O sea, todo eso les va ayudando a generar ese desarrollo. Entonces eso es importante, es una cosa que yo aprendí de mis primeras reflexiones como maestro fuera del país y entendiendo, tratando de que los alumnos desarrollaran ese sentimiento. ¿Está claro más o menos? Ok. Otra reflexión mía, el vencer ese temor a hacer preguntas o a expresar una idea, porque preguntas, y siempre pasa esto, preguntas, no, se acaba la clase, vas caminando, oye, si yo pregunto, ¿a poco no? Porque tenemos miedo de preguntar, porque no quiero verme tonto, no quiero que nadie piense que no sé, no quiero que nadie piense que no soy inteligente, pero tenemos que ayudarles a quitarse eso, porque todos lo sabemos. Casi siempre el que pregunta, todos teníamos la misma pregunta y nadie se atrevió a preguntarla. Entonces, que tu hijo o tu hija sea el que diga, a lo mejor nadie sabe, déjame pregunto. Tranquilos, con un poquito más de tranquilidad, confianza, seguridad, a expresar sus opiniones sin tener miedo. Y imagínate, yo vivía en Estambul y mis alumnos estaban en clase conmigo en su segundo idioma, aparte, con un maestro extranjero, entonces llegaban aterrorizados y todavía ni me conocían. Y yo, espérate, o sea, tranquilo, va a estar bien, la vas a hacer, déjame te ayudo. No, pero es que yo no puedo. Tranquilo. Y yo les decía una frasecita que yo inventé, les decía, tienes que matar el monstruo, porque hay un monstruo aquí parado enfrente de ti que te dice que no puedes o que no sabes y que no. Y en el momento, les dije yo, y en el momento que hables en tu segundo idioma con un maestro extranjero, no hay monstruo, no pasó nada, no había nada, pero tenemos esa sombra, esa nube que nos da el temor de preguntar. Pero hay que animar a los alumnos, a tus hijos, a los muchachos que están aprendiendo, cuando hagan la pregunta, la segunda vez es más fácil. Y eso todos lo sabemos también por experiencia personal. La segunda vez que preguntas es mucho más fácil que la primera. La segunda vez que hablas es más fácil que la primera. Di una clase también de expresión oral a muchachos turcos en inglés y era bien bonito, bien satisfactorio ver un ejemplo en particular. Esta niña, el primer día que le tocó pararse frente al grupo, hablar en inglés, se salió corriendo del salón, literalmente, literal. Me fui atrás de ella, yo también literalmente corriendo atrás de ella y le dije, ok, te puedes ir a tu casa hoy, respira, ve, tómate una soda, lo que tú quieras, pero mañana me prometes que vienes a clase. Porque yo no puedo con esta clase, yo no quiero estar, me explico, o sea, la voy a dar de baja, esta clase no es para mí. La hice que me prometiera que iba a volver al día siguiente. Ella se fue sabiendo que era apreciada, no fue condenada por no hacerlo bien la primera vez, como lo habíamos dicho ya con los deportes y con la música, con el arte. O sea, lo vas a sacar mal la primera vez, no va a estar perfecto, no pasa nada, pero le hice prometerme que viniera a clase el siguiente día. A Dios sea la gloria. La hubieran visto a final del semestre. Y me tocó, yo compartimos una oficina grande con 3, 4 maestros. Y después de que hizo su presentación final, fue con el maestro a preguntarle otra cosa, de otra materia, y hablando en turco, ya ni siquiera era el inglés. Pero llegó caminando como yo nunca la había visto antes. Porque su autoeficacia, su autoestima, su seguridad, no había monstruo delante de ella, caminaba diferente. Gracias a Dios que podamos hacer eso y no estar golpeando, porque estamos muy acostumbrados a cómo enseñamos. No. Vean a un niño chiquito, ¿qué es la palabra que más les decimos a los niños? No.
rara vez les decimos, este es el camino, por aquí te vas. Entonces, que nosotros también no seamos tan duros. No, estás mal, te vas a caer. Mejor ten cuidado, te vas a caer. Ya ves, te dije. Estamos maldiciendo con la boca. Eso no sale todos los días, ¿a poco no? Te vas a caer. Ya ves, te dije. Pues ¿qué podías esperar, verdad? Tengamos cuidado con eso y ayudémosles a desarrollar la autoestima y la autoeficacia a los muchachos también, y no los matemos con monstruos que no existen. El aprendizaje corporativo es la tercera reflexión y punto que quiero compartir. Hay mucha teoría, pueden buscarla, no tengo que dárselas ahorita yo todos, todo está disponible ahí en el internet estos días. Pero el aprendizaje corporativo es en el que varios alumnos trabajan juntos con un proyectito, y eso se complementa, yo lo complemento mucho con el aprendizaje a través de la solución de problemas. Le sueltas un problema y te mueves. Es que no sé cómo hacerlo. Pero es que no me has dicho cómo hacerlo. Y dejarlos solitos. Digo, con apoyo, no creo que estoy claro en no hacerlos sentir mal, pero soltarles un reto y quitarte tú, porque también a veces, particularmente los papás, tendemos a, mi hijo tiene que estar perfecto y todo bien, y hasta yo le hago la tarea y ya no tienes de tarea, le estás dando homeschool, ¿verdad? Pero tienes que hacerle todo, o sea, y ahí estamos, me explico, y no los dejamos que se tropiecen tantito, que aprendan, que busquen, que investiguen, soltarles un problema. ¿Cómo arreglarías, no sé, en cualquier tema que estés viendo? O sea, y les das un problema ¿y qué es qué es el aprendizaje corporativo? Aprendizaje cooperativo. ¿Qué es el aprendizaje cooperativo? No sé, búsquele, mijito, y ahorita platicamos. Y te quitas de ahí. En vez de, como lo decía yo antes, te puedo poner la definición aquí en el pizarrón y la escribes y la tomas en un examen y pasas al siguiente grado y no tuvo efecto. Entonces el aprendizaje cooperativo y el aprendizaje a través de solución de problemas, problem-based learning, aprendizaje basado en problemas, es PBL, problem-based learning. El aprendizaje a través de solución de problemas es muy efectivo para la autoestima y para el desarrollo académico y personal de los muchachos. Así es que eso es importante también, pensar un poquito en esto y ayudarles a los alumnos en eso. Y el último punto, la importancia de que la educación sea divertida, porque tiene que ser duro para que sirva. No es cierto. No tiene que ser duro para que sirva, no es cierto. Y les voy a dar un ejemplo, y con esto voy a más o menos terminar. En mi tesis de maestría, lo que yo hice fue ponerle etiquetas a comida de juguete, tipo una manzana, un plátano, un pata de pollo o así. Y yo estaba dando clases de español en ese tiempo, en Estados Unidos. Entonces les puse etiquetas en español y las aventé. Dije yo, es un experimento. Si no funciona, pues no funciona, al cabo, porque yo era un maestro más rígido. Pero dije yo, ahí te va, les di un papel y empezaron ellos solitos, sin yo decirles nada, en un salón de clases de prepa en Estados Unidos, ya te imaginarás, y les empecé a aventar comida de juguete de plástico, pero con la etiqueta en español. Entonces ya saben que, this is an apple, sí, pero manzana, y luego les di una hoja en blanco con las palabras en inglés que ellos podían leer. Entonces solitos, sin yo decir nada, fueron llenando las palabras en español que iban encontrando y fueron pasando los juguetes, y luego les puse un examen previo a la lección y un examen post sesión para ver el cambio, ¿no? Y luego ya un examen final y todo esto. Pues estadísticamente hablando, pudimos observar que las calificaciones, en comparación, enseñando con este método loco, con mucho ruido en el salón, comparados con calladitos a escribir la palabra 5 veces y cópiala y luego tomas el examen, las calificaciones aumentaron 22%. Entonces, lo que siempre me vas a oír a mí decir es, tú estás más relajado, el alumno está más relajado, todo sale mejor y las calificaciones aumentan 22%.
Pero es que las calificaciones, pues te estoy diciendo. Es que va a tomar el examen, te estoy diciendo que jueguen. Todo el mundo habla de Finlandia como el mejor país de la educación y que no sé qué, que como le hacen, todos queremos ser, vamos a Finlandia. De hecho, compártenos de Finlandia. Yo, no te voy a convertir de Finlandia. Lo que te voy a decir es esto. En Finlandia nadie se preocupa por el examen, nunca. Estamos todos jugando, aprendiendo, luego viene el examen, ok, ya me voy a seguir jugando. No se preocupan por el examen. Un 100, un examen, es una barra, un nivel muy bajo. Porque, a ver, ¿qué ocupo para sacarme el 100? ¿Qué ocupo para sacarme el 100? Haz esto y esto. Pues ya me saqué el 100 y no los dejaste volar. ¿Me explico? Haz esto y sacas el 100. No, quita eso y vuela. Y vas a hacer mucho más que si te sacaras un 100. El 100 es limitante, hermanos. El 100 es limitante. No te vayas con el 100. Déjalos que vuelen, que creen, que conozcan, que vean, que pregunten. Y finalmente cuando venga el examen, con la mano en la cintura. Porque aprendieron, porque no había límites. Alguien decía, ¿qué sería del mundo si el primer día de clases o de periodo de tiempo les diéramos a todos un 100 y los dejáramos volar? Quitemos el nivel bajo de un 100, removamos eso y ayudemos a nuestros muchachos a crecer, a volar, sin limitaciones de un 100, que sea real, que sea efectivo, que sea eficiente y que tenga resultados en la vida de los muchachos también. Yo creo que esto es suficiente. Tenemos un poquito de tiempo, el tiempo un poquito más corto ahora, pero creo que con esto los quiero dejar. Espero que cuando menos haya dejado 1, 2, 3 ideas por ahí que les puedan servir, cuando menos para seguir pensando, para irte al Google a buscar una idea de qué se trata esto, ¿verdad? Y seguirle. No podemos llenar con todo lo que tenemos en un ratito, ¿verdad? Pero aquí estoy para servirles. Y luego, si a alguien le interesa, les puedo dejar mi correo electrónico, mi teléfono, lo que sea, y seguimos en contacto. Y Dios mediante, nos seguiremos viendo. Y un honor poderlos ayudar a que ustedes levanten la siguiente generación de gente que ame a Dios y que sirva a su pueblo. Dios los bendiga.